Buenas tardes. Bueno, dando continuidad a la unidad 3, hidrología, hoy vamos a trabajar con análisis de cuencas hidrográficas. ¿Qué tendrán que hacer para este práctico? Van a estudiar, a rever la teoría vista en clase con los materiales que están subidos al campus virtual y en base a esa teoría y al presente video analizar las cuencas que les fueron asignadas a cada grupo y responder un cuestionario que está subido al campus virtual de la asignatura. Hoy vamos a calcular dentro de un software SIG algunos parámetros geomorfométricos de cuencas hidrográficas y para ello vamos a hacer uso del software libre QGIS. En este video vamos a aprender a calcular el área de la cuenca, el perímetro, la longitud del cauce principal, longitud axial, ancho promedio y los índices de forma, coeficiente de Gravelius y coeficiente de circularidad o de Miller. En esta clase, en este video tutorial, vamos a ver simplemente la parte práctica y ustedes lo que van a tener que hacer es buscar los rangos para clasificar o caracterizar a las diferentes cuencas en base a los resultados obtenidos en los cálculos. Bien, pasemos al software. Yo tengo abierto un proyecto en QGIS. Ustedes recibieron una carpetita con un geopackage, con los datos necesarios, al cual lo primero que debemos hacer es abrir un proyecto en blanco y conectar desde el panel de navegador. Podemos conectar a nuestra nueva conexión al geopackage recibido y en este caso se llama hidrología y ahora haciendo doble clic puedo ir arrastrando y soltando los las diferentes capas sobre el proyecto. Si yo lo levanto siguiendo un orden de prioridad, como quiero que se me organice dentro del panel de capas, ya me queda línea y polígonos y bueno, las imágenes abajo. Bueno, como podrán ver, los cálculos los vamos a realizar para dos cuencas, una drena sus aguas al río Paraná y la otra al río Uruguay, que lógicamente no son las cuencas que les fueron asignadas para la consigna, así que ustedes van a tener que realizar los cálculos para otras dos cuencas. Bien, lo primero que hacemos es, vamos a calcular el área de la cuenca. Entonces abrimos la tabla de atributos de la capa límite cuenca y en este caso, bueno, voy a eliminar aquí porque tenía algunos cálculos realizados. Y bien, teniendo la tabla de atributos abierta, yo pongo en edición desde la primera herramienta de conmutar modo edición y ahora voy a calcular, voy a realizar el cálculo del área. Pero primero, antes de realizar el cálculo del área, voy a crear una columna que lo puedo hacer desde esta herramienta, campo nuevo, que se va a llamar name para albergar el nombre de la cuenca y como va a llevar un nombre escrito, tiene que ser de tipo texto. Vamos a elegir una longitud de 35 y aceptamos. Bien, aquí vamos a poner después, vamos a cargar el nombre de la cuenca. Para calcular el área, aquí tenemos que prestar atención de no tener seleccionada ninguna. ¿Sí? Selecciono, recordamos desde aquí. Y para calcular el área de la cuenca me voy a la calculadora de campos. ¿Sí? Entonces,
aquí tengo la opción de actualizar campo existente en el caso de que yo haya calculado el área y que quiera recalcularlo, por ejemplo. Pero por ahora yo no tengo la columna creada así. Entonces, crear un campo nuevo, dejamos tildada esta opción y la opción va a ser área. Debemos acostumbrarnos a poner, por ejemplo, las unidades. Hablamos en la clase que vamos a calcular el área en kilómetros cuadrados. Esto es importante, el tipo de campo de salida tiene que ser decimal real. Y la función puede ser o peso área, entonces el resultado que me va a previsualizar o que me va a calcular tendrá que, o sea, estará asociado a los parámetros de configuración del proyecto y o sea, ahí vamos a configurar si quiero en metro cuadrado o en hectárea y si no utilizo la función área, abro paréntesis, peso, geometry, presiono la tecla Tab para seleccionar cuando aparece y esto me da metros cuadrados. Como sabemos que la relación entre un kilómetro cuadrado a metros cuadrados es 1.000.000, yo divido por 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0. Entonces el resultado me da en metros, en kilómetros cuadrados. Acepto y ahí tengo el cálculo de en kilómetros cuadrados. No se preocupen por la cantidad decimal que después podemos formatear o configurar eso. Bien, la próxima variable que vamos a calcular es el perímetro de la cuenca. Hacemos lo propio. Abrimos calcular de campo, nombre del campo de salida, perímetro. Recordemos escribir todo en minúscula, guión bajo, el perímetro hasta en kilómetros. Tipo decimal nuevamente y esto es perímetro, abro paréntesis, geometry, peso geometry, ¿sí? Y el perímetro por defecto, si utilizo esta fórmula, va a estar en metros, entonces dividido 1000 para pasar a kilómetros. Perímetro, kilómetros, siempre es recomendable revisar lo que estoy haciendo antes de aceptar y acepto. Bien. El siguiente parámetro va a ser la longitud del cauce principal. La longitud del cauce principal debemos revisar cuál es el cauce principal de mi cuenca. Por ejemplo, vamos a ver esta, que está más definido. Si yo no tengo el nombre del cauce, puedo apoyarme de aquí en la pestaña web con el complemento Quick Map Service instalado, que les dejo el link en la descripción del video. Puedo utilizar OSM estándar y Open Topo Map. Si esto me superpone con las capas raster recibidas en el proyecto, yo desactivo y ahora puedo incluso desactivar la capa de hidrografía con el orden de Strahler y el de cuerpos de agua. Se voy a visualizar mi capa de Topomap. Bien, ahí se está cargando. Y voy a verificar, este es el arroyo Paraíso. El arroyo Paraíso recorre toda esta dimensión y llega hasta el límite de la cuenca. Bien, ¿qué debo hacer? Yo debo seleccionamos, activamos nuevamente la capa de hidrografía y me conviene posicionarme en la desembocadura de la cuenca, tomar la herramienta selección y esto sí lo tengo que hacer con la
herramienta de selección. Voy a cambiar aquí el color de selección para que me quede en amarillo nuevamente. Y lo que hago es tomar la herramienta de selección, hacer una ventanita o un clic y mantengo presionada la tecla Shift del teclado. Esto debo hacer siguiendo la trayectoria del cauce principal y seleccionar todos los segmentos. Bien, hago esto, en este caso para el arroyo. En el caso de que haya seleccionado algo que no quiero, digamos, presiono Control y lo vuelvo a presionar para deseleccionar. Luego sigo con Shift presionado y voy seleccionando todos los trayectos de mi cauce principal hasta llegar al punto más alejado, digamos, de la cuenca donde finaliza el cauce principal. Tengo que tener la precaución de que queden todos los segmentos que conforman, por ejemplo aquí, porque en cada unión, en cada nodo, digamos, que se une con un tributario, va a haber, digamos, un segmento de ese curso de agua. Bueno, me aseguro de que esté todo seleccionado y lo que vamos a hacer ahora es abrir la tabla de atributos de los cursos de agua y puedo hacer varias cosas por aquí. Por ahora yo no voy a exportar esto a una capa nueva, simplemente le voy a poner en modo edición, voy a crear un campo nuevo, voy a crear con esta herramienta y se va a llamar eh, tipo hidro. Le voy a poner texto con 15 caracteres. Entonces voy a aceptar y veo que tengo el campo creado. Ahora voy a utilizar esta barra que está arriba de la tabla, que también me sirve para actualizar valores dentro de una tabla de atributos. Voy a elegir la columna recientemente creada, tipo hidro, y aquí entre apóstrofes voy a poner principal. Principal. Bien, le voy a decir que actualice todo lo seleccionado. Entonces ahí voy a tener, si envío la selección arriba, todos los cursos que son principal. Ojo, porque estoy trabajando con dos cuencas, entonces lo que tengo que hacer ahora es hacer lo propio con la siguiente cuenca y volver a actualizar lo seleccionado. Bien, yo pausé el video para que no sea tan largo, seleccioné y también simplemente actualicé lo seleccionado. Ahora tengo algunos que son principal, que están seleccionados y otros que no están seleccionados. Lo que voy a hacer ahora es limpiar esta selección y utilizando la herramienta de selección por expresión voy a seleccionar todos los principales. Voy a panel del medio, campos y valores, tipo hidro igual a todos los únicos, doble clic en principal. O podría simplemente seleccionar los null. Pero utilizo de esta forma los principal, selecciono, cierro el panel y le doy a la opción invertir selección. Entonces me van a quedar seleccionados todos, o observar, digamos, la pantalla, me van a quedar todos los que no son principal y a estos los vamos a llamar secundarios o tributarios podrían ser también, y le voy a actualizar los seleccionados nuevamente. Bien, ahí ya tengo una columna para poder
clasificar y obtener la longitud de mi cauce principal. Guardo la edición y lo que voy a hacer ahora es calcular. Aquí en esta capa ya tengo una columna que se llama length. Lo que puedo hacer es, ojo con esto, que yo no quede tildando, actualizando cosas. Lo que puedo hacer es ir a la calculadora de campos y ahora actualizar campo existente y elijo len. Bien, la fórmula es len abro paréntesis, peso geometry dividido, esto me va a dar en metro, dividido 1000 para kilómetro. Bien, acá hay algo que hay que prestar atención cuando yo tengo objetos seleccionados en la interfaz gráfica, es que si yo dejo tildada esta opción, solamente se va a actualizar 426 elementos seleccionados. Tengo que quitar esta opción para que se actualicen todos. Bien. Entonces ahí tengo calculadas las longitudes en kilómetros de mi cauce principal. Perdón, están calculadas las longitudes de todos los cauces. Lo que debo hacer ahora es saber cuál es el cauce principal. Hay diferentes formas de hacer esto. Yo lo que puedo hacer es crear una nueva simbología. Abro el panel de estilos y a crear una nueva simbología tipo cauces. Acepto y bien. Esto ustedes, si no, voy a categorizar ahora por el tipo de cauce. Borrar todo y clasificar. Elegir otra rampa. Les voy a ir dejando los diferentes enlaces de los videos para que ustedes repasen conceptos. Bien, limpio la selección y ahí tengo en verde los secundarios y el principal, digamos, en negro. Lo que puedo hacer aquí es quitar esta opción y ahí me quedan solo los secundarios. Ojo, simplemente lo quité de la vista. Ahora si yo selecciono, podría hacer esto y evito seleccionar los demás. Bien, una forma de obtener el resultado es por medio del complemento GroupStats. Les dejo también el link de cómo instalar y utilizarlo. Elijo, esto funciona como una tabla dinámica dentro de QGIS. Elijo la capa y todo lo que aparece en forma de gráfico es porque tienen valores numéricos y yo puedo realizar estadísticas. Entonces la columna es length, que voy a poner aquí en valores, y la operación sería suma, o sea, sumar todos los segmentos que, por ejemplo, tengan el tipo hidro, calcular. Entonces ahí me dio los principal y secundario. Bien, pero debo prestar atención aquí que tengo de ambas cuencas. Entonces, como una opción puede ser tener seleccionado, como hicimos recientemente, y tildar esta opción de aquí. Volver a calcular y este tiene 99,09. Voy a chequear las unidades y como yo había creado en kilómetros, digamos, en la columna de la tabla de atributos, tengo los valores. Entonces, longitud de cauce principal, 99,09 kilómetros para esta cuenca. Lo que hago es cargar eso en la capa límite de cuencas. Para eso selecciono, digamos que quiero agregar a esta cuenca y no a otra. Y voy a crear una columna que se llame longitud. Vamos a establecer algo, ¿sí? Longitud del curso principal. Longitud del cauce principal.
lo voy a establecer con la letra L, y lo que quiero que normalicemos sería, cuando creo una columna para agregar un dato manualmente, lo voy a hacerlo con esta herramienta de campo nuevo. Cuando creo para realizar un cálculo métrico, voy a utilizar la calculadora de campo. Eso facilita un poco la tarea. Bien, longitud guión bajo en kilómetros, longitud de cauce principal. Lógicamente en decimal y acepto. Y aquí hago doble clic, 99,09 kilómetros. Ahora vuelvo a abrir la tabla perdón, voy a descartar esto. Vuelvo a abrir la tabla de orden Strahler y ahora lo que hago es seleccionar, digamos, el cauce principal de aquí y voy nuevamente, digamos, a el complemento group stat. Simplemente si tengo esto seleccionado le doy calcular. Si yo hubiese cargado ya el nombre de la columna, podría agregarlo aquí y tener los dos valores en un solo cálculo. Este tiene 93,58. Bien, abro mi tabla de atributos de los límites de cuenca y escribo 93,58. Bien, perfecto, ahí tengo la longitud del cauce principal en kilómetros. Vamos a escribir el nombre de la cuenca ahora. Para el nombre de la cuenca yo selecciono la cuenca y nosotros leímos hace un rato que se llama, el cauce principal se llama es el arroyo Paraíso. Entonces el nombre de la cuenca va a ser la cuenca del arroyo Paraíso. Y la otra podemos valernos nuevamente del servidor OpenTopomap y venimos a observar aquí en la desembocadura de la cuenca, y esta es la cuenca del Paranaí-Guazú. Entonces, Paraná y Guazú. Bien, ahí ya tenemos un parámetro más. Podemos volver aquí, digamos, al orden Strahler, a mi simbología original. Bien, ahora vamos a calcular la longitud axial. La longitud axial, recuerden, es la distancia recta que hay desde la desembocadura de la cuenca al punto más alejado del perímetro de la cuenca. Entonces, para eso utilizamos la regla de la barra de atributos, la reglita medir línea, y aquí ya podemos configurar que el resultado esté en kilómetros. Hacemos un clic en la desembocadura de la cuenca y vamos hasta la parte más alejada de la cuenca. Y ahí tenemos 57,5 kilómetros. Entonces, seleccionamos, digamos, esta cuenca y tenemos que tener seleccionado el nombre, seleccionamos la cuenca, creamos la columna, longitud axial, bajo kilómetro y decimal real aceptamos, y esta tenía 57,5 kilómetros. Hacemos lo propio con la otra cuenca y aquí el punto más alejado sería este. Configuramos en kilómetro, 51,9. Doble clic,
51,9. Bien, 51, ahí se me borró por cuestión decimal, es una coma. Siempre tengo que guardar la edición y no se olviden de guardar el proyecto. Voy a reemplazar aquí. Siempre tienen que ver que tenga el nombre del proyecto aquí arriba. Deberíamos haberlo guardado ya al inicio. Y cuando tienen un asterisco quiere decir que hay cosas por guardar. Bien. Continuamos. Y ahora vamos a calcular el ancho promedio. Hasta aquí nosotros estuvimos calculando métricas, podríamos decir directas. Ahora el ancho promedio, válganse también de esta filmina que está en la referencia visual para cada una de las variables. El ancho promedio es el área, que ya lo calculamos nosotros, que está en kilómetros cuadrados dividido la longitud axial que está en kilómetros. Entonces, kilómetros cuadrados dividido kilómetros me va a dar en kilómetros. Lógicamente, QGIS tiene la posibilidad de utilizar esta calculadora de campo, como su nombre lo indica, para realizar cálculos básicos y avanzados. Creamos entonces el ancho promedio, la columna ancho promedio en kilómetro, tipo decimal, y aquí ahora ya no puedo sí cargar, digamos, la fórmula para el área, pero ya tengo esos valores calculados en una columna, por lo tanto los voy a recuperar. En el panel del medio, en campos y valores, voy a tener todas las columnas de mi tabla de atributos. Entonces, doble clic en área, dividido la longitud axial. Reviso la fórmula así, área dividido longitud axial. Las unidades aquí ya me toma, digamos, por la unidad de cada campo y nada, le doy a aceptar. Ahí tengo el ancho promedio. Ahora voy a calcular, bueno, 3 parámetros que tienen que ver con la forma, coeficientes o índices de forma. El primero es el índice de forma, que es el ancho promedio recientemente calculado dividido nuevamente la longitud axial. Para eso, volvemos, calculadora de campo, índice de forma, guión bajo. Este valor es adimensional porque yo voy a dividir el valor, digamos, de ancho promedio, que está en kilómetros, dividido la longitud axial, que también está en kilómetros. Kilómetro dividido kilómetro, las unidades se anulan. Acepto. Aquí, por ejemplo, tengo que prestar atención porque ese valor 0 que me dio es porque no configuré la columna como decimal. Suele pasar. Elimino esa columna recientemente creada con esta herramienta. Acepto. Y vuelvo a la calculadora de campo, índice de forma. Recuerden no usar espacio ni carácter extraño y aquí decimal real. Puedo recuperar la fórmula utilizada recientemente y ahora sí, acepto. Esto me tienen que dar valores decimales menor a 1. Bien. El coeficiente de compacidad de Gravelius o coeficiente de Gravelius, que vamos a utilizar esta fórmula, 0,28 por el perímetro de la cuenca dividido la raíz del área. Bien, entonces volvemos a QGIS, vamos a calcular el campo y vamos a escribir KC, coeficiente de Gravelius, y este va a ser decimal. Va a ser un valor decimal, y entonces dijimos que la fórmula va a ser 0,28 por, y elegimos el campo que ya tenemos calculado, el perímetro, por el perímetro, dividido la raíz cuadrada del área. Entonces elegimos el área y lo que podemos hacer aquí, vamos a poner esto entre paréntesis para organizar.
aquí sí podemos hacer al 94. En lugar de elevar al cuadrado, nosotros podemos, en lugar de calcular la raíz cuadrada, podemos elevar a 0,5, es lo mismo. Entonces ahí tenemos 0,28 por el perímetro de la cuenca dividido lo que sería equivalente a la raíz cuadrada del área de la cuenca. Bien, aceptamos y tenemos nuestro coeficiente de compacidad o índice de compacidad de Gravelius. El último sería el coeficiente de circularidad o de Miller, que sería 4 veces pi por el área de la cuenca sobre el perímetro al cuadrado. Bien, volvemos a QGIS, calculadora de campos, y creamos un campo nuevo, coeficiente de circularidad de decimal, y esto va a ser 4 veces, aquí yo tengo el número pi, doble clic, tiene que quedar así, pi, abro y cierro paréntesis, o sea, 4 por pi dividido el área, voy a eliminar esto y buscar aquí en campos y valores, el área de la cuenca sobre el perímetro de la cuenca al cuadrado. Al cuadrado, digamos, yo utilizo en mi teclado alt 94 para hacer el símbolo de elevación. Voy a colocar los paréntesis y ahí tengo, a ver un poquito, me están dando valores 4 veces pi por 4 veces pi, acá está dando valores muy fuera de serie, 4 veces pi por el área de la cuenca, dividido el perímetro al cuadrado. ¿Y por qué ahora? Acá me falta un paréntesis. Ahora sí. Bien, ahora sí están todos los paréntesis y me dan valores más razonables. Vayan prestando atención, tomando nota en los valores que le va calculando, porque el sistema hace lo que ustedes le piden. Aceptamos y ahí tenemos calculado todos los parámetros que nos propusimos al inicio del video. Ustedes, como vieron, simplemente realizamos los cálculos, no hicimos ninguna comparación con los rangos a los cuales pertenecen, digamos, cada uno de estos parámetros para caracterización de las cuencas. Eso lo van a hacer ustedes, van a tomar nota y van a completar la consigna en el campus virtual. Les dejo los enlaces de los diferentes videos para herramientas complementarias a este y aguardo, digamos, las consultas en el grupo de WhatsApp o en el foro del campus virtual de la universidad.